Buenos días, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Juan Sánchez y el tema del que les voy a hablar es de un prototipo del tornillo de Arquímedes para el aprovechamiento del recurso hídrico en zonas rurales donde el acceso a la electricidad es limitante. La finalidad de este video es demostrar el funcionamiento del prototipo y el paso a paso de la construcción del mismo. Empecé. Para la construcción del prototipo era fundamental aplicar varias fórmulas, para lo cual contábamos con datos como el diámetro del eje, el diámetro total del aspa, la distancia de paso, que también puede definirse como la distancia de vuelta, además de varias interrogantes que iremos resolviendo en el transcurso del video. Para encontrar el ancho del aspa, aplicamos esta fórmula, lo cual nos dio como resultado 7,1 centímetros. Para encontrar el perímetro interno, se aplicó también esta fórmula, lo que nos dio como resultado 26,94 centímetros. Para encontrar el perímetro externo, se aplicó esta fórmula, la cual nos dio como resultado 71,55 centímetros. Por otro lado, se aplicó esta fórmula para encontrar el radio interno del aspa, el cual nos dio como resultado 4,29 centímetros. Y para encontrar el radio externo, lo único que teníamos que hacer era sumar el radio interno más el ancho del aspa y nos iba a dar como resultado 11,39 centímetros. Con estos datos pudimos proceder a cortar en cuadrados de 23 centímetros la plancha metálica para realizar marcas en el centro e ir definiendo el radio interno y externo del aspa. Se utilizó un compás para marcar los círculos que luego serían soldados en paralelo en forma de acordeón. Para esto se necesitó hacer un corte vertical en el círculo, haciendo una separación del mismo para poder armar el aspa. Luego se estiró la plancha circular para que fuera tomando forma de aspas dispuestas en forma vertical. Una vez estirada la plancha, se fueron colocando estos círculos en el eje para poder ser soldados previamente, teniendo como resultado final el tornillo de Arquímedes con aspas dispuestas. Para la correcta funcionalidad del tornillo, se implementó una carcasa de 1 metro de largo por 30 centímetros de ancho, con las siguientes características. Se colocó una placa por debajo de la turbina en dirección de la corriente del agua, con el fin de canalizar el fluido y aprovechar al máximo la dinámica de este recurso. Se colocaron 2 chumaceras, una en la parte posterior y otra en la parte frontal, esto con el fin de tener una correcta lubricación en el sistema. En la parte frontal se colocó además una placa de 15 centímetros de altura con el fin de crear un declive para dar mayor movilidad al aspa y una altura de caída al agua. Luego se acopló un alternador al sistema y se unieron todos los elementos antes mencionados, para de esta forma tener el prototipo terminado. Para la medición del caudal que iba a dar movilidad al aspa, se lo hizo por el método volumétrico, que consistía en medir un volumen de agua en un tiempo determinado, dando como resultado un caudal de 0,01 metros cúbicos sobre segundo. Para medir las repeticiones por minuto se utilizó la técnica de golpe, donde cada golpe al objeto dispuesto en el aspa representa una vuelta del sistema. Se hicieron 3 repeticiones y se tomó una media de 217 revoluciones por minuto. Para el cálculo de la potencia de la turbina, se midió tanto la corriente alterna como el voltaje del sistema, dando un pico de corriente alterna de 298 amperios y un máximo de 28,2 voltios, teniendo como resultado una potencia del sistema de 8.403 watts. Con este sistema se pudo encender un foco de 12 voltios, pudiendo observar que el voltaje varía desde los 28,2 hasta los 15,1 voltios, teniendo inclusive potencia suficiente para encender otro foco del mismo voltaje. También se midió la potencia del flujo, la cual se la realizó tras la multiplicación del caudal, la densidad, la altura y la gravedad, dando como resultado 14,7 joules sobre segundo. Por último, se midió la fuerza de la masa del tornillo, para la cual se multiplicó la masa del tornillo por la gravedad, dando como resultado 78,4 newtons.
Como conclusiones, se puede mencionar que este prototipo ha sido utilizado en Japón para la electrificación de mallas y alumbrado público, en lugares donde existe una mínima altura de caída de agua, además de ser de fácil manipulación para su traslado y tener una potencia muy alta para la generación de energía eléctrica. Muchas gracias.